Buenos días, les habla María José Uset, directora de Desarrollo de Negocio en el área de Recursos Humanos de Integra, Estrategia y Tecnología, y quiero en primer lugar agradecer vuestra compañía esta mañana, donde nuestro principal objetivo sin duda es que todos deis por aprovechado el tiempo dedicado a este webinar. Como en casi todos los aspectos y áreas de las compañías, también en recursos humanos vivimos un gran cambio de paradigma, una gran transformación en la gestión de los departamentos de recursos humanos. Hemos pasado de la gestión de personal al desarrollo de las personas. Sin ir más lejos, el posicionamiento y transformación de Integra Talento pasa por haber sido un centro de formación, proveedor de catálogos de curso online al uso, a ser el gran aliado estratégico para consultoría y desarrollo de metodologías innovadoras en los recursos humanos. En Integra ayudamos a los departamentos de recursos humanos en su labor de desarrollar a las personas de la organización y a mejorar la gestión integral. El nuevo enfoque en la gestión de las personas está redefiniendo el rol de los mandos intermedios y directivos. Está girando hacia perfiles, mentores y entrenadores que lideren sus equipos a través de su desarrollo individual y grupal. Todo ello, sin duda, hace que la función de recursos humanos se oriente a facilitar estas competencias en toda la extensión del término. Conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, etcétera, etcétera. Sin duda, las organizaciones necesitan de contenidos y metodologías disruptivas que les permitan ayudar al crecimiento de su talento en y con la organización, y para ello, en Integra, trabajamos en actividades como las que esta mañana estamos llevando a cabo. Tal como habíamos anunciado, me acompaña en estos momentos como experta en el tema Hablar en público, habilidad imprescindible para vender, María Pilar Clau Laborda. María Pilar cuenta con una dilatada experiencia como escritora y periodista, profesora de oratoria, de escritura y de narrativa empresarial, profesora de comunicación en el curso de protocolo de la Universidad de Zaragoza, formadora en el programa Aragón Empresa del Instituto Aragón de Fomento, mentora del programa Empléate y Emprende de Ibercaja. Colabora con el área de comunicación de la obra social de Ibercaja. Es responsable de comunicación del Círculo Aragonés de Economía y escribe y prepara discursos para empresarios y directivos. Además, ha publicado 2 novelas en la editorial Planeta y es coautora de 2 ensayos y 4 novelas. Ahí es nada. Hablar en público ha sido, es y será una poderosa herramienta para conseguir nuestros objetivos. Es una habilidad necesaria para vender, para negociar, para ejercer el liderazgo, etc. Saber hablar bien en público afianza la autoestima y la seguridad ante los otros y enriquece la personalidad. Pero, María Pilar, no quiero robarte ni tan solo un segundo más y te cedo la palabra, por favor. Adelante. Deseo que estos minutos que vamos a pasar juntos os sirvan para aumentar la confianza que tenéis en vosotros mismos y para que os améis más a vosotros mismos. Deseo devolveros la gran alegría que me produce que vayáis a dedicar este espacio del día a escucharme. Sé lo valioso que es vuestro tiempo y voy a hacer lo posible para que cuando nos despidamos sintáis que ha merecido la pena estar aquí. Muchas gracias a Integra y a María José Uset por darme esta oportunidad y, por supuesto, gracias a cada uno de vosotros. Hablar en público es una oportunidad para reivindicarnos a nosotros mismos. Es un lujo, un privilegio tener a un grupo de personas dispuestas a escucharnos. Sin embargo, habitualmente, cuando vamos a hablar en público, más que en privilegio, pensamos en miedo. ¿Es así? Tenemos miedo porque cuando vamos a hablar en público nos ponemos en una situación vulnerable. Vamos a exponer un tema, pero también nos exponemos nosotros mismos. Exponemos nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestros conocimientos, nuestros sentimientos, así que es normal que tengamos miedo o que nos pongamos nerviosos. Pero ahora os pregunto, ¿a qué tenéis miedo exactamente cuando vais a hablar en público? ¿A defraudar? ¿A quedaros en blanco? ¿A no articular debidamente las palabras? ¿A aburrir a la audiencia?
a no gustar, a hacer el ridículo. Una vez una alumna me dijo a desmayarme. Eso podría ser peor, pero hasta eso tiene solución. Todas estas situaciones tan temidas se pueden prevenir con una buena preparación y algunas de manera más simple. Por ejemplo, quedarse en blanco. Sabemos que tenemos muchas posibilidades de quedarnos en blanco si nos aprendemos de memoria lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque si nos aprendemos de memoria lo que vamos a decir, al cerebro solo le damos una opción. Y si por alguna circunstancia olvidamos una sola palabra o una sola frase, se bloquea y no puede continuar, ¿vale? No debemos resistirnos a nuestros miedos. No debemos mirarlos como si fueran nuestros enemigos, todo lo contrario. Debemos mirarlos a la cara, por eso os he pedido que os preguntarais a qué exactamente tenemos miedo, ponernos a bailar con ellos, porque los miedos son nuestros grandes aliados. Somos lo que somos gracias a nuestros miedos. Existen dos tipos de miedo, los miedos paralizadores y los miedos movilizadores. Creo que no hace falta que lo explique porque los adjetivos son bastante elocuentes. Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta de que gracias a estos últimos hemos conseguido cosas importantes en nuestra vida. Os pongo un ejemplo. En verano de 2011 me quedé en paro. Ya estaba previsto así desde el momento en que entré a trabajar unos pocos años antes en el Gobierno de Aragón. Y la verdad es que no me asustaba demasiado la perspectiva de salir de ahí porque estaba segura de que con mi experiencia, con mis conocimientos, etcétera, pues no iban a faltarme ofertas. La verdad es que siempre había sido así hasta entonces. Pero resultó que no solo me quedé en la calle en pleno verano, sino también en plena crisis. Y lo que yo creí que iba a ser muy fácil para mí se fue volviendo muy difícil y después casi imposible. La gente me decía, tómatelo como unas vacaciones. Serían vacaciones, decía yo, si en septiembre comenzara a trabajar de nuevo, pero yo no tenía esa perspectiva. Así que el miedo y la angustia fueron tomando cuerpo en mí hasta límites insospechados. Sentía que no le interesaba a nadie, que no servía para nada, ni todo lo que había aprendido hasta entonces, ni mi experiencia, nada. Y era terrible. Eso sí que era miedo. Miedo a pasar por la vida rechazada, como un ser inútil. Ese miedo fue el que hizo precisamente que me movilizara. Tenía que hacer algo más que seguir buscando, algo que hiciera que me sintiera útil, aceptada y querida, algo que me hiciera sentir que tenía algo que aportar a la sociedad. Así que, como no podía hacer nada para otros, decidí hacerlo para mí. Me puse a escribir una novela que había empezado 9 años antes, pero como no hubo nada antes que me movilizara, pues allí estaba parada en el primer capítulo. Abrí el documento, me puse a escribir y ya no paré hasta que la terminé. Y cuando la terminé, como aún no había conseguido trabajar, no paré hasta que conseguí que una editorial nacional y de prestigio la editara. ¿Por qué? Porque el miedo seguía movilizándome. Y el mismo miedo a no ser útil, a no aprovechar mis cualidades, mis conocimientos, ese miedo a no ser aceptada hizo que me convirtiera en escritora, algo que en el fondo había deseado muchas veces pero que nunca me había planteado en serio. Estoy segura de que si pensáis en algunas de las cosas que habéis logrado, os daréis cuenta de que detrás había un miedo. Miedo a no ser un buen padre o una buena madre, miedo a no estar a la altura de lo que sea, miedo a estar solos. Estos son los miedos movilizadores. Y podemos preguntarnos, ¿y qué hacemos con los otros, los que nos paralizan? Pues convertirlos en movilizadores. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, aumentándolo, haciéndolos crecer hasta que consigamos que esos miedos que nos paralizan nos movilicen, ¿vale? Si tenemos mucho miedo a hablar en público, nos vamos a preparar muy bien y vamos a cautivar a nuestra audiencia. De lo que se trata no es de no tener miedo a hablar en público, sino de que ese miedo no nos haga perder el control. Necesitamos tener el control para poder ejercer el liderazgo. Y algo que nos ayudará a no perder el control y que es la clave para hablar bien en público es la naturalidad. Sed vosotros mismos. Si tratamos de ser quienes no somos, si tratamos de esconder nuestro ser real tras una apariencia, no solo vamos a resultar artificiales y poco creíbles, aunque no nos lo parezca a nosotros, sino lo peor de todo es que vamos a privar a las personas que nos escuchan de lo más genuino que podemos darles, de nuestro don personal, de nuestros talentos individuales y que nadie más que nosotros puede mostrarles. Y no vale decir, es que yo no tengo gracia para esto, así que imito a este y así. Quien habla así se engaña a sí mismo o se conoce tan poco que aún no ha descubierto su grandeza. Sed vosotros mismos y de verdad conseguiréis todo lo que os propongáis. Además de este requisito imprescindible,
para hablar bien en público necesitamos otros 3. Conocimiento. El conocimiento del tema del que vamos a hablar es lo que nos da derecho precisamente a hablar de él. Habilidad. Es importante que tengamos habilidades de voz, de dicción, que conozcamos algunas nociones de cómo trabajar el lenguaje y las palabras, los silencios, etc. Pero todo esto lo podemos aprender. Y la tercera, actitud. ¿Cuál creéis de las 3 que es la más importante? La actitud, por supuesto. Nos basta con un 15% de conocimiento y con un 15% de habilidad, pero necesitamos al menos un 70% de actitud. ¿Y cómo ha de ser María esa? Pilar, perdona, ¿no te parece que un 15% de conocimiento es poquísimo? No es poco si tienes el 70% de actitud. Por supuesto, cuanto más conozcas el tema, mejor podrás hablar de él y más airosa podrás salir cuando te hagan preguntas que no has preparado. Pero vas a ser mejor oradora si tienes un 70 de actitud y un 15 de conocimiento que si las proporciones son Pues al revés. Gracias. ¿Y cómo ha de ser esa actitud? Pues la primero de respeto. Respeto y gratitud por cada una de las personas que han venido a escucharnos. Después, energía, pasión por el tema que estamos tratando. No se trata de comunicar con pasión, se trata de tener pasión por el tema y por tener la oportunidad de transmitirlo. Entonces ya comunicaremos con pasión. Y lo más importante, actitud de ayudar a quienes nos escuchan. La actitud de una voluntad real de querer ayudar a esas personas que han venido a escucharnos a mejorar en aquello que podemos ayudarles a mejorar. ¿Vale? Antes de ponernos a preparar una presentación, os propongo que os hagáis 3 preguntas. La primera, ¿qué quiero que vean en mí? ¿Cuál es la impresión que desearíamos que se llevaran de nosotros? Me gustaría que me consideraran una persona muy eficaz o un experto en el tema del que hablo, o me gustaría que vieran en mí a una persona muy sincera, o una persona con muchas ganas de ayudar, o una persona muy ingeniosa o muy simpática, lo que queráis. Todo es válido, pero es necesario que lo sepamos, porque si no, corremos el riesgo de causar una impresión negativa, o peor, de no causar ninguna impresión. De acuerdo a cómo nos respondamos a esta pregunta, tenemos que preparar el tema. Los demás verán en nosotros aquello que nosotros deseamos que vean. Es así. No sé si esto tiene una explicación lógica, no sé si hay estudios que avalen esta teoría, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que es así, porque lo experimento a diario. Un alumno una vez me dijo, pero si nos comportamos de una determinada manera para que nos vean así, no somos naturales. Claro que sí, porque no se trata de comportarse de una determinada manera, se trata de ser. Y todos somos todo. Dentro de nosotros mismos está el que tiene los conocimientos, el simpático, el solidario, el agresivo, el voluntarioso, todo está en nosotros. Solo tenemos que decidir cuál de esos aspectos de nosotros queremos mostrar en un momento dado. ¿Vale? Segunda pregunta. ¿Qué quiero conseguir de mi audiencia? Quiero que cuando salgan aquí se pongan todos a dieta, quiero que todos compren un determinado producto, o quiero simplemente que pasen un rato divertido conmigo, o quiero que nunca me olviden. Tenemos que tener un objetivo. Si vamos solo a exponer un tema y ya está, tenemos muchas posibilidades de resultar sosos. Y creo que a nadie nos gusta pensar que somos sosos. Y además, probablemente estemos perdiendo el tiempo y haciéndoselo perder también a los demás si no tenemos ningún objetivo. Y la tercera pregunta, ¿cómo voy a lograrlo? Y en ese cómo es lo que nos tiene que llevar a preparar nuestro discurso, una presentación de una manera o de otra. ¿Vale? Además de este objetivo, tenemos que tener 2, ¿vale? Cuando vamos a hablar en público. Cautivar, lograr el favor del auditorio, dar una impresión favorable de nuestra persona, y convencer, transmitir ideas y hacerlas sugerentes. Si cautivamos, vamos a conseguir la confianza de nuestra audiencia y nos va a resultar más fácil convencer y lograr aquello que nos proponemos con nuestra presentación. Ambos objetivos, cautivar y convencer, debemos tenerlos en cuenta tanto como nos estamos preparando para la presentación como cuando ya la estamos poniendo en escena, ¿vale? Vamos a ver cómo preparamos una presentación. Estos son los elementos que intervienen en todo acto de comunicación. El emisor,
el receptor, el mensaje y el contexto, los básicos, ¿vale? El emisor, nosotros mismos. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué tenemos que preparar de nosotros mismos cuando vamos a preparar una presentación? Pues, por ejemplo, habida cuenta de que lo primero que van a ver de nosotros es el cuerpo, pues podemos pensar en cómo nos vamos a vestir. Pensamos en cómo vamos a situarnos en el escenario, cuál será nuestra postura para que nuestra voz llegue más clara y más limpia, cómo vamos a movernos. Preparamos también nuestra voz. Cuidamos mucho nuestra piel para parecer más jóvenes y no nos acordamos de que la voz también envejece, que también delata nuestra edad y que, sin embargo, podemos cuidarla igual que cuidamos la piel y conseguir así mantenerla joven por más tiempo. Hace poco escuchaba una grabación de José Sacristán y al no tener presente su imagen y poder concentrarme más en su voz, me maravillaba de que todavía conserva una voz muy joven. Claro que él la cuida y la trabaja para mantenerla así, es su herramienta de trabajo, pero también nosotros podemos hacerlo. Es la herramienta quizás más importante para hablar en público, ¿vale? El receptor, vamos a ver qué podemos preparar en relación al receptor. Pues mirad, no es lo mismo preparar una presentación para personas mayores que preparar la misma presentación para adolescentes. Prepararla para compañeros de trabajo que nos conocen o para personas que no saben quiénes somos. Prepararla para clientes que prepararla para proveedores. Prepararla para 200 personas que prepararla para 20. Todo lo que podamos saber de nuestra audiencia tenemos que saberlo, ¿vale? El contexto. Luego veréis otra vez la palabra contexto, pero no va a significar lo mismo que ahora. Cuando hablamos de contexto a la hora de preparar una presentación, nos referimos al lugar en el que vamos a hablar, al tiempo, así vamos a estar solos o con un presentador al lado, si vamos a tener micrófono o no. Si no conocemos el lugar, si no hemos estado allí antes, es bueno acercarse por ahí el día anterior para verlo, porque si hemos estado allí antes, el día que vayamos a hacer la presentación vamos a sentirnos ya más familiarizados con el espacio y más tranquilos. Si está en otra ciudad, os recomiendo buscar el lugar por internet, es fácil que encontréis alguna foto y con verla el cerebro ya creerá que ha estado ahí y se sentirá igual de tranquilo cuando vuelva a hablar en público, ¿vale? Y el mensaje. Cuando preparamos el mensaje, debemos ejercitar todas aquellas habilidades que vamos a necesitar para la puesta en escena. Nuestro cuerpo. Debemos conocer y dominar nuestro cuerpo, aquellos aspectos de nuestro cuerpo que nos ayuden a comunicar o que simplemente comunican por sí mismos, aunque no queramos. No se trata de ensayar gestos y posturas que me dicen qué significan esto o lo otro, no, ni hablar. Se trata de conocer y ejercitar nuestro cuerpo, sus movimientos, de tal manera que cuando comunicamos de manera natural, nuestro cuerpo comunica también exactamente lo mismo que estamos diciendo con nuestra voz. Se trata de conseguir esa armonía que va a hacernos más cautivadores. Los demás. Tenemos que ensayar pensando en los demás, pensando exactamente en el público que vamos a tener, ¿vale? Y el espacio. ¿Habéis oído decir de algunos actores, me encanta esta actriz porque llena el escenario? Hay actores que ellos solos son capaces de llenar un escenario y otros que no lo consiguen de ninguna manera. Cuando hablamos en público debemos llenar el escenario. Y no es que se trate de un sitio a otro para invadirlo todo, no. No se trata de invadir, sino de llenar, de dominar, de ser los dueños de la escena. ¿Y cómo se consigue? Pues igual que trabajamos el dominio del cuerpo, con ejercicios y actividades que proporcionan esa actividad de dominar un escenario sin que nos demos cuenta de que lo estamos haciendo. Sin embargo, nuestra audiencia sí se da cuenta. ¿Nos podrías detallar esos trucos que nos ayudan a crear estos vínculos de que nos hablas? Trucos no son exactamente, es cuestión de trabajo. Entonces, hay determinados ejercicios, después veremos alguno de dicción, aunque esto es más complicado porque si estáis delante del ordenador hacer los ejercicios de dominio corporal cuesta un poquito más. Pero sí, es cuestión de trabajo y trabajo y trabajo y cuanto más trabajemos, pues mucho mejor nos saldrá. Se trata de que nos salga de manera natural, porque si queremos acomodarnos a unos gestos que nos han dicho que funcionan, puede ocurrir que estemos dando un mensaje con nuestra voz y sin darnos cuenta
cuenta estamos dando uno distinto por nuestros gestos y eso nos vamos a parecer como personas incoherentes y el público va a pensar, vamos a ver, ¿qué es verdad? ¿Lo que nos está diciendo con las manos o lo que dice con los gestos? Entonces se trata de ejercitar para que luego todo comunique en armonía. Perfecto. Muy bien. Dicción, vamos con la dicción, ¿vale? Hemos dicho que lo primero que percibe la audiencia cuando nos ven aparecer en un escenario es el cuerpo. Pues cuando nos ponemos a hablar, lo primero que perciben, antes que las palabras, es la entonación. La entonación nos permite dar el mensaje de una manera o de otra. Una respiración adecuada y una buena dicción nos van a permitir entonar como queremos. Mirad, la voz se proyecta en línea recta a una distancia de hasta 40 metros cuadrados, 40 metros sin gritar. Hemos de ejercitar la proyección de la voz para no llegar a la sala a la que vamos a hablar y dejarla ahí desparramada. Si no proyectamos la voz de manera adecuada, la audiencia se duerme. Debemos saber manejar también el tono, la velocidad, el volumen. Es necesario trabajar la vocalización. Los ejercicios de vocalización no solo sirven para que el mensaje, para dar mejor el mensaje, que la voz llegue más clara y más limpia, sino también para mejorar nuestra fluidez verbal, para que no nos atasquemos cuando nos encontramos de pronto ante una palabra difícil de pronunciar. Aquí sí, por ejemplo, os puedo decir un ejercicio que funciona, uno de los muchos ejercicios que funciona para que aprendamos a vocalizar mejor y esto es muy fácil que lo hagáis en vuestra casa. Cuando os ponéis a leer un libro, por ejemplo, pues tratar de leer la primera imagen, la primera página toda con la vocal A, la siguiente con la vocal E, la siguiente con la I, ir alternando las vocales de manera que eso os ayudará a vocalizar mejor, ¿vale? Mensaje y el contexto. Cuando preparamos lo que vamos a decir, hemos de tener presente una cosa. Vamos a competir con el diálogo interno de cada una de las personas que van a escucharnos. Y es una competición muy, muy dura. Por tanto, nada más llegar, tenemos que captar su atención. Y en cada una de las frases siguientes tenemos que seguir captando su atención. La primera frase es fundamental para que tomen la decisión de atendernos o de continuar con sus diálogos internos. Pero también lo son los demás, porque pueden dejar de escucharnos en cualquier momento. El poder de las palabras. He puesto esta foto de esta película que se llama Amor sin escalas. George Clooney es aquí un experto en comunicar despidos en las empresas. En un momento dado, sus superiores contratan a una becaria para que lo acompañe. Aquí ambos están ante un hombre que lleva 30 años en su empresa y van a despedirle. Interviene primero la joven y trata de confortarle con argumentos como que ahora va a tener más tiempo para dedicarle a su familia, pero eso lo enfurece todavía más. Entonces interviene George Clooney, que se ha preparado bien la entrevista, que se ha informado bien de quién es ese hombre, de su trayectoria, sabe que antes de entrar en esa empresa él tenía un proyecto personal que desarrollar y sin embargo lo dejó para trabajar en la empresa. Y lo primero que le dice George Clooney cuando le habla es ¿cuánto le pagaron para abandonar sus sueños? Para que abandonara sus sueños. ¿Veis la diferencia? Para preparar el mensaje nos servimos de las palabras. Y lo hacemos como si nada. Y no, tenemos que coger cada palabra como una piedra preciosa. Las palabras son muy poderosas y decir lo mismo con una palabra o con otra cambia el efecto que producen quienes nos escuchan. El lenguaje no solo describe o narra realidades, también genera realidades. Podemos conseguir nuestros objetivos si utilizamos el lenguaje de manera adecuada. Ahora os voy a pedir otra cosa. Como imagino que estaréis sentados, os pido que juntéis la rodilla y que empujéis la rodilla izquierda con la rodilla derecha con todas vuestras fuerzas. Tú también, María José. Sí. ¿Lo estáis haciendo? Sí. ¿Qué ha ocurrido? Aquí nada. ¿Y ahí? ¿Se ha movido todo vuestro cuerpo hacia la izquierda? Estoy segura de que en la mayoría de los casos no. Os habéis quedado haciendo fuerza tal como estabais. ¿Por qué? Si habéis estado empujando, porque siempre que hay una acción hay una reacción, una resistencia. Si queremos hacer una venta, el posible cliente lo primero que hará
será poner una resistencia, al menos en su mente, ¿vale? Si tenemos un objetivo con nuestro público que es muy listo, dice, a mí no me engaña tanto experto ni experta, y pone ya resistencia. Vamos a ver si me lo hace creer o no, me tiene que demostrar mucho, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues tenemos que trabajar esa resistencia. Al mismo tiempo que trabajamos los objetivos, debemos trabajar para hacer desaparecer la resistencia, ¿vale? ¿Habéis visto lo que ha hecho George Clooney? Con esa frase, lo que ha hecho es romper la resistencia que ponía ese hombre al que iban a despedir, ¿vale? Por ejemplo, trabajamos el contexto. Aquí no nos referimos a la sala, sino al mensaje, y en ese caso sería, el ejemplo que os he puesto, el empezar ese contexto rompiendo esa resistencia. El contexto sería, en este caso, la primera frase, ¿vale? Entonces, las palabras primeras que dediquemos a nuestra audiencia deben servir para romper esa resistencia, que va a estar siempre, ¿eh? Os lo advierto. Y ahora vamos a ver el mensaje, el qué y el cómo. ¿Qué creéis que es lo que hace que una canción nos guste mucho? ¿La música o la letra? Aquí es posible que las respuestas sean variadas. La mía es clara, la música. ¿Cuántas veces nos hemos enamorado de una canción en un idioma que no conocemos sin tener ni idea de lo que decía la letra? Al menos en España nos gusta más la música. ¿No han sido número 1 de los 40 principales a base de votos y más votos canciones en inglés, cuando la mayoría de la gente que votaba no entendía ni lo que decía la letra? Pues ahora os pregunto, ¿qué es más importante? ¿Qué decimos o cómo lo decimos? En efecto, es más importante cómo lo decimos. Por eso no sirve con preparar el qué, es imprescindible preparar el cómo si queremos influir en nuestra audiencia. Cuando preparamos el qué, debemos tener siempre en cuenta que tenemos que aportarles algo nuevo. No vamos a decir lo que ya les ha dicho todo el mundo. Al menos hemos de introducir un elemento nuevo y algo que les sea útil. Además, si queréis, podéis decir desde el principio, esto os va a ser útil para esto. Cuando nos dicen que algo nos va a ser útil, algo que vamos a poder poner en práctica, aplicar y que nos sirva para mejorar, eso enseguida nos dispone para escuchar, ¿vale? Y cuando preparamos el cómo, hemos de tener presente que debemos hacer pensar y hacer sentir a la audiencia. Si no, no conseguiremos nada de ellos. No recordarán nuestro mensaje ni nos recordarán a nosotros. No habremos influido en ellos ni los habremos convencido de nada. Las emociones deben acompañar nuestras palabras. Cuando ensayamos la presentación, debemos ensayarla con la emoción que queremos despertar en la audiencia. Las emociones son el cómo, son la vida de las palabras, son las que van a hacer que el público nos recuerde y se ponga en acción. La idea sola no llega, debe estar vestida, debe estar llena de una emoción. La narración, esta es la parte que a mí más me gusta, lo confieso. Los datos son importantes, a veces necesarios, pero si queremos hacerlos llegar a nuestra audiencia con claridad y que los recuerden, hemos de convertirlos en relatos. Los seres humanos somos contadores de historias. Para ilustrar esto, he escogido una imagen de los cuentos de las Mil y Una Noches. Según la leyenda, existió un sultán persa que, en venganza por la traición de su primera esposa, desposaba a una mujer cada noche y al día siguiente la mandaba decapitar. Para no correr la misma suerte, Sherazade entretuvo al sultán durante toda la noche narrándole una historia cuyo final no desveló cuando llegó el amanecer, por lo que el sultán decidió esperar una noche más y no matarla. De esta forma, Sherazade se las ingenió para sobrevivir durante 1001 noches y acabó convirtiéndose en reina. Y además, lo que hizo fue también salvar la vida del resto de las mujeres del reino. Esto es solo un ejemplo de lo que podemos conseguir con un relato. Tenéis que intentar introducir siempre un relato cuando habláis en público. Un relato que, por supuesto, ilustre lo que vais a decir. Tiene que venir a cuento, si no, no sirve. Y a ser posible que sea una historia personal, ¿vale?
Y con esto llegamos a la puesta en escena. Es el momento en que entramos en la sala y todos están esperando. Y ahora debemos empezar de nuevo a hacer pensar y hacer sentir. Seguramente os habréis olvidado de la mayoría de las cosas que os enseñaron vuestros profesores, pero ¿habéis olvidado aquel que os hizo sentir de una determinada manera, ya sea bien o mal? A ese seguro que no lo habéis olvidado. Pues eso es lo que tenéis que hacer, hacerles sentir para que no os olviden, para influirles, para conseguir vuestro objetivo. Liderazgo y control. Desde el momento en que entréis en el lugar en el que vais a hacer una presentación, os convertís en el líder de esas personas por el tiempo en que dure la presentación. Y tenéis que ejercer ese liderazgo, porque si no lo hacéis, estad seguros de que habrá alguien dispuesto a tomarlo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues ahí tenéis algunos aliados. Los silencios, la mirada, la postura, todo eso tiene que mostrar que sois los líderes de esa sesión. ¿Qué pasa, Pilar, si entre el público observamos que hay alguien que nos interrumpe con sus preguntas, con sus gestos? ¿Cómo actuamos ahí? Bueno, tenemos, ya que hablo de ejercer el liderazgo, tenemos una opción que ya que nos hemos preparado, nos hemos estado preparando mucho lo que estamos presentando, pues podemos decir, y es una manera de marcar el liderazgo al comienzo de la presentación, por favor, las preguntas al final, y así no corremos el riesgo de que nos corten en pedazos aquello que nosotros hemos estado mucho tiempo preparándonos muy bien. De esa manera podemos hablar con tranquilidad y podemos decir todo lo que queramos decir y ya cuando hemos acabado, pues si hay alguna pregunta, pues la atendemos, ¿vale? ¿Cómo respondemos a esas preguntas? Siempre dando las gracias y felicitándoles por su participación. Después, pues hay que responder a esa pregunta, hay que reconocer que no sabemos y no sabemos responderla y hay que ver qué tipo de persona está haciendo la pregunta, si es una persona que a lo mejor no se ha enterado de lo que has dicho durante la presentación, si es una persona que lo que trata es de provocar, es a lo mejor la típica persona que dice, pues todo esto lo podría haber dicho yo, porque yo siempre hay personas, podemos encontrar personas así en nuestra audiencia, esa es la que está dispuesta a tomar el liderazgo si tú no lo ejerces, ¿no? Entonces, en cualquier caso, hay que responder siempre sus preguntas y agradecerlas. Correcto, muy bien. Y vamos con la despedida. De la misma manera que he dicho que el comienzo es tan importante y que tan importante también es lo demás, el cierre tiene como finalidad que en el auditorio perdure una buena impresión de nosotros mismos y de nuestro mensaje. Podemos concluir los discursos provocando una reflexión mediante una pregunta, por ejemplo. ¿No pensáis que este servicio va a mejorar la eficacia de los trabajadores de la empresa? Por ejemplo. Utilizando una cita, citar una frase de un autor célebre refuerza las afirmaciones que hemos hecho durante el discurso y puede aportar credibilidad. Ahora bien, también os digo que en un discurso no lo llenéis nunca de citas, podéis utilizar una, a lo sumo dos, pero no más, porque queda pedante, ¿vale? Podéis terminar llamando a la acción, contando un hecho histórico, invitando a seguir con la charla en otro contexto. Podemos también provocar el entusiasmo del público, elogiar al auditorio, como voy a hacer yo, y ha sido un placer compartir estos momentos con un auditorio tan entusiasta y tan animado. Pero como no puede ser esta mi despedida, porque no os he visto, permitidme que os dé esta otra. ¿Por qué os he dicho al comienzo de esta presentación que deseo que os sirva para que os améis más a vosotros mismos? Pues porque si ponéis en práctica lo que hemos dicho, si alguna de las cosas que os he dicho os sirve para mejorar vuestras presentaciones en público, os ayudará también a reforzar vuestra autoestima. Así lo deseo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias de corazón a todos. Muy bien, muchísimas gracias, María Pilar. Ha sido un placer. Entramos ahora, agradecemos vuestra audiencia, vuestra asistencia y entramos ahora en unos minutitos donde podéis trasladarnos si consideráis oportuno pues cualquier cuestión, pregunta que deseéis que lancemos directamente a María Pilar, aprovechando su compañía.
Abrimos entonces estos minutos de ruegos y preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Nos llega una primera que nos dice, María Pilar, ¿cuánto tiempo debemos dedicar a preparar nuestro discurso? ¿Existe alguna regla estándar? Pues mira, la única regla estándar que existe es que si queremos, si realmente es un discurso, una presentación muy importante para nosotros, debemos dedicarle a prepararla al menos 1 hora por minuto. Ese es el estándar, ¿vale? Y una cosa que sí es clave, imaginad que tenéis que hacer una presentación la semana que viene y unos días después tenéis que hacer la misma presentación en otro contexto. No sirve con decir, mira, esta va que bien, como ya la tengo preparada no me va a costar nada. No, ese es el principal error, porque llegamos con la misma presentación, con mucha tranquilidad al otro lugar y desde luego no nos sale bien. Hay que prepararla para el sitio en el que la vamos a hacer, aunque volvamos a preparar otra vez lo mismo, pero hay que volver a prepararla cada vez. Muy bien. Otra pregunta que nos llega es, hablando de sentimientos, nos has hablado largo y tendido de sentimientos, tenemos que hacer sentir a nuestros oyentes. ¿Existe alguna estrategia que nos ayude a hacer sentir? Pues sí, lo primero de todo es sentirlo nosotros también, ¿no? Pero por supuesto, cuando he hablado del poder de las palabras, claro, no he mencionado las cosas concretas, ¿no?, que se pueden utilizar, pero para transmitir los sentimientos hay mucho. Por ejemplo, apelar a los sentidos. A través de los sentidos llegamos a los sentimientos. Entonces, podemos apelar a los sentidos utilizando palabras que evoquen colores, tacto, aromas, cualquier cosa, texturas, cualquier cosa que apele a los sentidos va a evocar un sentimiento directamente en la audiencia. Otra cosa que, por ejemplo, evoca los sentimientos, que también sería quizás a través de los sentidos, es utilizar siempre palabras concretas. Si podemos utilizar, si el árbol es un sauce, utilizar sauce y no árbol. Por ejemplo, si yo ahora hablo de alimento, no pasa nada. Pero si yo hablo a lo mejor ahora que es la hora del café, a lo mejor en algún sitio, hablo de tortilla de patata, entonces sí que hay algo en el estómago que se mueve, ¿no? Entonces, si podemos utilizar lo concreto, mucho mejor que utilizar la palabra abstracta. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Muy bien. Bueno, pues agradecer de nuevo vuestra compañía. Este ha sido nuestro último taller previo a la época estival, pero desde luego os prometo volver en septiembre para tratar otros temas que nos ayuden a mejorar en el desarrollo de nuestros recursos humanos. ¿Sí? Me dicen que sí que tenemos una pregunta, vamos a responderla. ¿Cómo podemos evitar que nuestro mensaje es interesado si nos dirigimos a trabajadores o miembros de asociación y no lo ven como interés personal? No lo he entendido muy bien. ¿Cómo podemos evitar que nuestro mensaje sea interesado si nos dirigimos a trabajadores o miembros de la organización y no lo vean como interés personal? Muy bien. No sé si lo he entendido bien, pero voy a tratar de responderlo. Primero vamos a darles una respuesta o vamos a explicarles algo que quizás tenga una parte, ahí es cuando podemos hablar que sea interesante de la resistencia, ¿no? Entonces ellos tienen ya esa resistencia, piensan que eso es interesado para nosotros, ¿no? Pero nosotros tenemos que preparar ese mensaje viendo algo más que nuestro interés, buscando el sentimiento de ese mensaje y tratando de romper la resistencia con esa primera frase, por ejemplo. ¿Vale? Entonces tenemos que pensar una primera frase que nos acerque a ellos, que rompa esa resistencia y que vean que no solo es interesado o que no es interesado, sino que hay algo más dentro de ese mensaje. Por supuesto, eso lo tenemos que hacer a la hora de prepararlo, también cuando respondamos, pero a la hora de prepararlo tenemos que ir mucho más preparados con ese mensaje. Preparar no solo de acuerdo al objetivo, sino teniendo en cuenta que hemos de romper esa resistencia que ya sabemos de antemano que la tenemos. Teniendo muy presente a quién lo dirigimos. Por supuesto. Muy bien.
Bueno, pues lo dicho, hasta aquí hemos llegado, espero que haya sido de vuestro interés y lo dicho, nos emplazamos ya para el mes de septiembre y volveremos con nuestros webinars y nuestros talleres formativos. Un saludo y muchísimas gracias.